40 setmana de les lletres asturianes. Les primeres 3 décades del siglo XX vivieron un verdadero remanecer de les lletres asturianes, con bien de escritores que llegarían a convertirse en clásicos. Nesti periodo coexisten una poesía de calter costumista con otras propuestas más líricas o abiertas a corrientes más contemporáneas. Dente la bayura de literatos que surden nesti periodo, destaca un pola so modernidad y por separtase dese estilo costumista. Falamos de Fernán Coronas, nomatu col que firmaba los sos poemes Galo Fernández, naciu en Cadaveu en 1884 y muerto en 1939. Conocido como el Padre Galo pola so condición de sacerdote, foi también el creador de la fiesta de la regalina nel so pueblo de nacencia. La so obra diría publicándose en cartafuellos, portfolios y periódicos locales del concello valdesano, pero nun lle hasta 1984 en que se axunta toda ella nun libro que diba titularse Rimas y Refranero. Los sos versos muestren una voz poética de fonda personalidad lírica y gran calidad estética, que lo asitien por derecho propio como el primer poeta contemporáneo en lengua asturiana. Fueron muchos los grupos e intérpretes asturianos que escogieron esos rimes para crear obras musicales. Entre ellos, un de los más renomados, Jan de Cubel, la gran formación del folk del país, que en el disco Lo Trullau de la Mar, del año 1992, incluye en un cantar con letra de Fernán Coronas titulado Riguesba, que logró la aceptación mayoritaria del público y convirtióse en todo un clásico del so repertorio. Nel, l'autor llaméntase de la progresiva perda y vitalidad de la lingua asturiana. Riguesba, la voz túa nun ya pouca, pero tú casi nun cantas, ya la voz tras la bien rouca. Pero tú casi nun cantas, ya la voz tras la bien rouca. Riguesba, la voz túa nun ya pouca, pero tú casi nun cantas, ya la voz tras la bien rouca. Pero tú casi nun cantas, ya la voz tras la bien rouca. Fallase los que corro y encima gran pena tengo. Que fallase los que corro y encima gran pena tengo. Vuelve a ver que la tierrina se fa cada vez más mala, ya de las mías mocedades ni queda güey ni la fala. Ya de las mías mocedades ni queda güey ni la fala. Días
La poeta mierense Lourdes Álvarez ye una de les más reconocidas de les lletres asturianes. La so obra suel decantarse por la llamada poética de calter simbolista. Y autora de dellos libros onde va iguando el so universo particular y el so propio estilo. Nella destaca el volume titulado Mares d'Añil, ganador del prestigioso premio de poesía Teodoro Cuesta del año 1992. Amiga personal de la cantante Anabel Santiago, tiene compuesto especialmente para ella de ellos textos que fueron apareciendo en los discos de quien está considerada una de las voces más importantes de la tonada contemporánea. Ya dende bien moza, esta casina destacó por la su fuerza interpretativa, ganando los concursos más importantes por esos dotes para la canción asturiana. Pero la su inquietud musical llevóla a traspasar les llendes impuestes a les intérpretes de la asturianada, y na so ya extensa carrera tien colaborado con artistas de otros estilos, donde destaca la que fixo col grupo de rock Dixebra. Ese espíritu renovador fue el que animó a dar un aire nuevo y actual y de ellas veces rompedor a la tonada, con discos nos que partiendo de ella llega a ambientes yaceros, folkis, rockeros o electrónicos. Esta experiencia abríala con un disco que sorprendía a crítica y público en el año 2003, titulado Al son de la lluna, donde interpreta una serie de textos compuestos por diversos escritores asturianos, entre ellos Lourdes Álvarez, que firma un titulado Amor quien te tuviera, que resume perfectamente la simbiosis entre tradición y modernidad. Amor de tantos yazos, quien te tuviera amor, amor de les míos manes, que el tiempo anudó, amor de les dos manes, quien me volviera amor, amor de les míos manes, la frontera amor, amor de tantos yazos.
Les relaciones entre música y literatura en asturiano non solo se reducen a grupos o intérpretes que utilicen de algún texto de escritores contemporáneos o antiguos para facer un cantar. También se dan casos como el de Adolfo Camilo Díaz, un de los creadores más prolíficos de les lletres asturianes, con un número curioso de libros editados, mayormente dentro de la ciencia ficción, con títulos como Añada pa un güeyu muerto, L'home que quería ser una estatua, El vientre del círculo o Diario de viaje, y que también tiene una faceta musical a tener en cuenta. Ello ye que en el año 1985 forma un grupo de rock llamado Huestia, en el que compón y canta. El su estilo está claramente dentro del rock guitarrero, aunque d'elles veces adiéntrense per caminos más sutiles. Les lletres tan escrites toes por él y tienen un calter muy personal y literario. En palabras del propio Camilo, manifiesten un estado d'ánimo permanente de rabia, de dulda, de negación. Llegarían a grabar un único disco de título Inaush, que iba a ser un de los primeros de rock en lengua asturiana. Entre los sos 11 cortes está un cantar como Ana Ozores resuaña vetusta, de clares reminiscencias literarias que nos lleven a la regenta de Clarín. En el 2011, la Consellería de Cultura del Gobierno de Asturias dedicaba la Semana de les Lletres al escritor llangreanu Manuel d'Andrés Fernández, conocido por el nomatu literario de Manfer de la Llera. Fuere un de los que fixieren de ponte entre los escritores de calter más tradicional de los años 50 y 60 y la generación que dio orixe al llamado surdimiento nos años 70 y 80. La so literatura, sencilla y cercana al gusto popular, estaba muy vencellada al mundo de la mina. Naquel traballare bien daños y diva marcalu fondamente. Asina, les experiencias vivíes nesi entorno diben tener reflexo en muchas de les sos narraciones y cuentos.
Como homenaxe a la so figura, editábase un disco colectivo titulado 13 por Manfer, que tenía como objetivo revisar y recuperar parte de la obra d'esti llangreanu al traviés de 13 grupos y solistes asturianos que adaptaron d'ellos de los sos poemes pa convertirlos en cantares. El resultau final foi un álbum representativo de les distintes sonoridades que pueden encontrarse en la escena musical asturiana, a más de dar a conocer la musicalidad que guardaban esos textos. Entre los grupos que participaban en este traballo taben les pandereteres d'Herbamora, que escollían el poema titulado Atetallu ante la muerte pa poner música. Tienes mis soles más baixes, tienes mis soles más baixes del mío eterno caminar, del mío eterno caminar, que salgo a la calle y digo muerte cuando vas a llegar. Iré unes horas antes, iré unes horas antes, ya quiero volverme atrás, ya quiero volverme atrás, salgo y digo ya la muerte, te rezo ver, te llamas, y así nando pel mundo, y así nando pel mundo, dudando entre el sí y el no, dudando entre el sí y el no, mientras que dirá la muerte, eso de ti, todo yo. Agora estoy per tranquila, agora estoy per tranquila, ya no me habla, ya la espera, ya no me habla, ya la espera, sé que un día va a venir, pues que venga cuando quiera. Llorienzo Novomier foi un escritor que fixo de ponte entre los escritores y estudiosos de la lingua asturiana de mediados de los 60 y los que dieron forma a la nueva reivindicación lingüística surdida con la Asociación Concello Bable en 1974. Percorrió bona parte de Asturias pola so profesión de maestro, onde el contacto con l'asturiano fíxolo interesase por él. La so obra divídese entre los ensayos sobre el idioma, los métodos para el so deprendimiento, los diccionarios y la creación literaria, fundamentalmente en forma de poema. Pero una de les sos facetes más conocíes ye la de lletrista de canción asturiana. Asina, en 1980, publicaba un libro titulado Asturianaes, que sería fundamental na renovación lletrística de la tonada. Nel da a conocer una serie de versos pensados para ser cantados y bien de ellos convirtiéronse col tiempo en pieces muy conocidas del repertorio de la canción asturiana, caso de Sin el vaso fai las pluma, Ñacín el llugar d'Asturias o Mozuyes y bien presumes. Precisamente hay unos años la considerada como la gran dama de la canción asturiana, la tinetense Mariluz Cristóbal Caunedo, dedicaba un disco de nome Cancios y Asturianaes a este libro
onde interpreta dellos de los textos recollíos nel. Asina, la gran renovadora de la nuestra canción tradicional volvía a poner de actualidad unes lletres ya clàssiques y ofertaba la so versión de, por ejemplo, esti Vas pa la mar. Vas pa la mar descalcina, pa huellar a la lloncianza. La mar rusienos cantiles, enguedellándote palma, les foles que vienen, les foles que van, te lo llevaron cuando tornará. La mar llevó y esnizo lula alboriada, sola es pluma de les foles, muérese la tu esperanza, les foles que vienen, les foles que van. Nun lo aguardes, neña, que nun Lubiedín José Benito Álvarez Builla nació en 1916 dentro de una familia ilustrada asturiana, con integrantes dedicados a les ciencias y a les lletres. De mozu, marcha a estudiar a Inglaterra y a la vuelta garralu la guerra civil y les fuercies franquistes príndenlu y encarcélenlu en Xixón, na cárcel del Coto. Foi sometido a un consello de guerra injusto nel que el fiscal militar llegó a pedir la pena de muerte, aunque al nun haber pruebes foi condenado a cadena perpetua. Pero en 1940 conmuten y la pena y sale en libertad. Después de dellos traballos, consigue plaza na Universidad Uvieu como profesor y llega a ser vicerrector de extensión universitaria a la que estaría vencellao hasta la su muerte en 1985. Foi autor de bien de traballos y artículos de temes asturianistes, entre ellos un ensayo sobre la canción asturiana que lle un referente d'ella.
participó activamente na primer y segunda Asamblea del Bable nos años 1973 y 1974, asina como en el Seminario de Lingua Asturiana de la Facultad de Filoloxía, y también autor de una curtia pero muy interesante obra poética en lingua asturiana, con poemas como Tedium Vitae o Cesarón. El grupo Nuberu tiene musicado de algún de los sus poemas, entre ellos Himno de la Xuventud Asturias, al que cambiaron el título por Como tú yes, un texto emotivo de amor por esta tierra que Chus Pedro y Manolo Peñallos, más los sus músicos, interpreten magistralmente. Atapeciendo Asturias, por mi corazón adentro, faenme ya sombra les penes, pero yo ya no te encuentro. Quise ser como tú yes, voces, picos, mar y viento. Quise ser como tú yes, bonita llume por viento. Quise ser como tú yes, corrina yume y formiento, ser pequeño con humilde, grandón con el altanero. Apacible con bendito, volvaba yo pendenciero, generoso con amigo, con el tirano guerrero. Y ahora que toa tempines, llamando a concello abierto, ahora Asturias del sueño, ni te encuentro, ni me encuentro. Pero eso vengo a deciros, con les vida y es ferviendo.
José García Peláez, Pin de Pría, considerado un de los principales poetes líricos en lengua asturiana, y ayer en los años 20 del siglo pasado, un escritor reconocido y afamado. Participaría activamente en el ambiente cultural alrededor del Ateneu Obreru de Xixón, las agrupaciones musicales obreres y la prensa. Políticamente, y era simpatizante del republicanismo federal y apoyó el proceso de reivindicación regionalista que se dio en aquel tiempo. Entre la soba llurosa obra tal guión de la zarzuela La Llanisca o la lletra de La Xana, una de las piezas más conocidas del repertorio coral asturiano. Aunque Pin de Pría fue más conocido en vida como autor teatral que como autor de versos, la su obra poética sobresal por la su calidad y fai del escritor llaniscu una de las figuras claves de la literatura asturiana. Toda la poesía de García Peláez, tanto en los grandes poemas como la poesía menor, y una poesía seria, con pretensiones, que refleja una sólida formación clásica y universal. Los dos poemarios Nelly Flor y La Fonte del Cai tan considerados anguaño como dos clásicos de les nuestres lletres. La musicalidad de les sos creaciones queda bien clara en las composiciones destinadas a ser cantadas por agrupaciones corales, por las que él tenía especial querencia. Una de ellas, la titulada Acordanza, foi versioneada col nome de La Raitana polo grupo de folk Felpeyu nel seu primer disco con un resultado excelente. Bien lo vi marcarse en San Juan de Nieva, bien lo vi que viva muerto de tristeza. Viva el provemo, tu diva, para la guerra deseaba los cuellos clavados a orilla. Pero ni la mano todos de la aldea, al ir a marcarse ve solo la niña. Viva el provemo, tu diva, para la guerra deseaba el triste muriendo de pena. Y al verlo arrodillarse delante la Virgen, fue a pedir la prove que de les vales quedara la prole que se afligía, mas al fin y al cabo se la distinguía por la corte plata que entrara prendía el solo valiente sobre el corazón. Que aunque pe la guerra no pase llorando, cuando venga el moto volverá cantando y en parechadinos marcharán chumpinos a bailar las fiestas que van en Chislón. Pumares, donde aroma igual tu huerto de tomillos y rosales, de tomillos y rosales, de tomillos y rosales. Y conviva con Luis y mis piquinines y con rosas aromosas de mañana. Y más tarde recreará super aldea con cantinos escogidos la raitana. Y conviva con Luis y los piquinines y con rosas aromosas de mañana. Y más tarde recreará super aldea con cantinos escogidos la raitana. Con cantinos.
A xixonesa Marisa López Diz é licenciada en Filoloxía Hispánica e especialista en asturiano e gallego-asturiano, e escribe nas 3 linguas que se falan en Asturias. Ten obra publicada, en poesía e narrativa, tanto para nenos como para adultos, e foi ganadora dunha chía de premios, tanto a nivel asturiano como estatal. Entre ellos, dalgún dos máis importantes das letras asturianas como el Fernán Coronas, da Sociedad Popular La Regalina de Cadabeu, el Teodoro Cuesta, del Concello de Mieres, ou el María Josefa Canellada, del Goberno asturiano. Nel xénero poético publicou obras como Tiempo de Tristura ou Les Races del Olvido, mentras que en literatura infantil destacan títulos como Poemes de Carambelu ou Tatuaxes nel Corazón. Outra das súas facetas é a de cineasta, onde dirixiu 2 curteometraxes. El titulado A filla del xastre ten un guión basado nun conto de Sou e rodouse el máis del nel Museo Etnográfico de Grandas de Salime, para ambientallo nun lugar del occidente asturiano nos anos da posguerra. A máis de todo este labor, forma parte del dúo musical Mestura, col que publicou 3 discos. El último titúlase A terra esqueicida, basado nun poemario del mesmo nome que se abría col tema Al pé del tempo. Saberá que el alma es como cinza, y nadie saberá que el alma es como cinza, que cubre este paisaje verde de herba y povisa. Saberá que el alma es como cinza, que cubre este paisaje verde de herba y povisa. Y nadie saberá que el alma es como cinza, y nadie saberá que el alma es como cinza, y nadie saberá que el alma es como cinza, que cubre este paisaje verde, herba y povisa.
El xixonés Enrique García Rendueles, nacido en 1880 en Xixón y muerto na mesma ciudad en 1955, diva pasar a la historia literaria asturiana como el autor d'un libro perimportante titulado Los Nuevos Bablistas, publicado en el año 1925. Trátase d'una antología de escritores en lengua asturiana de los siglos XIX y XX, donde se recuelle la obra de 30 poetes, con un total de 91 poesías, entre ellas una muestra amplia del propio García Rendueles. Destaca sobremanera el texto a modo de introducción a esta obra, nel que fala de la situación de la lengua y la literatura asturiana con una visión moderna, afirmando que el asturiano ye perfectamente válido para tratar cualquier tema. Ye también responsable del estudio de la obra de Xovellanos, personaje al que admiraba abondo y foi recopilador de los nomatos de personas y familias del barrio de Cimavilla. El so traballo como investigador foi reconocido ingresando en el Instituto de Estudios Asturianos, IDEA, en el año 1949. D'entre les 16 poesías suyas que aparecen en Los Nuevos Bablistas, destaca una titulada La Gaita, una elegía al nuestro instrumento tradicional en lleno de tenrura. Precisamente el grupo de folk ribesellano Corquieu musicaba magníficamente este texto en el su segundo disco, Salia.
Falar de la canguesa Berta Piñán lle facelo d'una de les figures fundamentales de la actual literatura en lingua asturiana. En 1986 publicaría un poemario fundamental na súa carrera, influyiu poles estétiques surrealista e pop, col que marcaría un enantes e un depués na poesía asturiana daquel tiempo. Tien tamén publicaes obres de ensayo, narraciones curties, literatura infantil e noveles. Ella mesma califica el fecho de escribir na asturiano como un acto de consciencia, un acto ideolóxico al reconocete en una lingua que nun lle la de prestixu y que de alguna manera llévate hacia una situación difícil como escritora. Pero ello nun foi torga pa lograr reconocimiento dentro y fuera de Asturias pola calidad de la súa obra. Ganadora de bien de premios, l'último foi el convocado pol gobierno de Asturias, un de los más importantes del nuestro país, el premio Josefa Xovellanos de novela del 2017, con la obra titulada Como la muda al sol d'una llagartesa. La escritora sorprendióse prestosamente cuando sintió un de los sos poemes más viejos musicaos por cantautor turonés Alfredo González, pero cantau pola intérprete tinetense Silvia Quesada. Salvemos, título del cantar, aparecía en el primer disco d'ella y era un de los temes más destacados. Salvamos del andancio, salvamos de la noche más prieta. Salvamos del andancio, salvamos de la fame del fiebre y las fieres en monte. Esquitónos el sangre de la hermana, del padre del amigo, pero nos salvamos. Llegó la mujer del gadaño a llevarnos los fíos y nosotros salvamos, y nosotros salvamos, y nosotros salvamos. Salvamos del andancio, salvamos del miedo y la vergoña. Salvamos del andancio, salvamos del odio y del cuchillo y les fieres en monte. Pa' venir a caer de la entrecasa, pa' eso salvamos, pa' eso salvamos. Llegó la mujer del gadaño a llevarnos los fíos y nosotros salvamos. Nosotros salvamos y nosotros salvamos. Salvamos. Llegó la mujer del gadaño a llevarnos los fíos y nosotros salvamos, y nosotros salvamos, y nosotros salvamos.
Xoán Xosé Sánchez Vicente ye un home per bien conocido en Asturias por esos múltiples facetes, entre ellos les de escritor, articulista y político. Foi un de los fundadores de la Asociación Concello Bable que dio orixe al moderno movimiento de reivindicación lingüística. Como literato, destaca por su ingenio e ironía en sus narraciones, como en Cuentos de Lingua Afilada o La muerte a milla de nueche, mientras que en sus poemarios muéstrase más clasicista, caso de Camín de Señardaes o Poemes de Xixón. Y un escritor muy prolífico, con una obra vallurosa y variada de más de 20 libros, donde no falten los ensayos y les obras de teatro. Está considerado un de los grandes creadores contemporáneos en lengua asturiana, con bien de premios y gallardones en el su haber. Un buen amigo suyo, el cantautor también xixonés Carlos Rubiera, tiene puesto música a algún de los sus poemes. Pionero del movimiento musical que se dio en la transición llamado Nuevo Cancio Astur, lleva más de 30 años componiendo y publicando discos, como el titulado Barcu Veleru, del año 1984, donde aparecía al cantar Asturias, Filla del Agua, con letra de Xoán Xosé Sánchez Vicente. Si el agua non supiere los dos caminos, allán parien de sede, lleña y gorbizo. Si les fontanes tuyas non existieren, llorarían por verde les saltaderes. Quien non sepia el to nome tanta lo vuelto, que les agues se fagan polvo d'arenes. Quien non sepia el to nome ni donde quedes, que les fontes se tornen toes le amuergues. Quien non duerma nel rueldo de los toshahuanes morrerá en el silencio de tierras blanques. Como pensate Asturias, baño montaña, si te fecho la tierra de orvallo y agua. La literatura en lengua asturiana en la inmigración americana en el siglo XIX o en el exilio producido por la Guerra Civil y es algo bien estudiado y que se dio con más o menos cierta normalidad. Un de los principales protagonistas de estas lletres asturianes en el exterior fue el xixonés Matías Conde. Dedicado profesionalmente a la docencia, ejerció como concejal nubieu y formó parte del Consello Soberano de Asturias y Lleón. Al acabar la contienda, vese obligado a fuxir del país y llega a Francia, donde permanece un tiempo hasta asentarse definitivamente en México, donde iba a pasar todo lo que quedaba de vida, a no ser un viaje emocionado que tuvo ocasión de facer a la so tierra. Morrería en el año 1982.
y el autor d'una cantidad curiosa de poesías y cuentos en asturiano, pero el libro suyo, que tuvo una mayor repercusión, fue el titulado Sol en los Pomares, considerado un de los más importantes de la lírica asturiana del so tiempo, en lleno de señardá por Asturias. Está organizado en 5 secciones, que son La sombra de los robles, La lluz de les roses, La calella floría, Pómpares nel aire y La lluna entre carballos. Con estos poemes, d'elles veces festivos o costumistes, pero otros tienros, sentimentales o bucólicos, algamó un autor creativo considerable. Un de los poemes de este libro, Sardinera de Xixón, foi musicado pol cantante asturiano, aunque afincao en Mallorca, Xabel, nel so único disco publicado, que llevaba por título La Asturias Eterna. La sardinera más chancera de Xixón, que se toma la garganta cuando canta su pregón. Quien la viera con su paso y aire macho a to correr, ay qué riques parruchines, qué fresquines, quien les quiere. Vaya y pronto que se acaben y que saben Axamo, provechai vos non seis fates tan barates a perro. Y allá va la sardinera charanera con su sal, repartiendo su alegría día a día, siempre igual. Hoy va triste, bien se nota que está rota de dolor. Los pregones tan floríos, hoy tan fríos, sin sabor. ¿Qué tendrá la sardinera? Gaya espera, ¿qué tendrá? Ayer llena de alborozo y hoy sin gozo, mustiaba. Provitina, niña buena, la topena, se la halló. Que el toplayo jugó a la pesca con la fresca y no volvió. Es y el postrer camino del marino pescador. Guarda el mar entre salmueria, sardinera, tu oración. La oración que pa' ti reces, sin que dejes de vender. Mientras alto, pregonando, vas gritando, ¿quién les quiere? Y si aún dicen con descaro que llegaron el tu pescado, que pregunten alto pecho, todo desfecho y traspasado. Mar guarda alto playo, su trabajo ya acabó, pero el tuyo, sardinera, aún te espera, no empezó. No te afliges, palombina, vuelve a ir a tu prego, que así acaben los trabajos de los playos de Xixón.
Nas terras entre os ríos Navia e Eo fálase unha lingua, el gallego asturiano, que forma parte del patrimonio cultural de Asturias. Aunque con dalgúns antecedentes literarios nos últimos siglos, en estos anos condo xurde un peteiro de escritores e escritoras que la escollen para as súas creacións. Entre estas últimas está Aurora García Rivas, nacida en Santís Odabres nel ano 1948, con unha obra literaria en castellano e gallego asturiano moi vinculada al seu concello. Empezou a escribir tarde, nel ano 2000, e é autora de libros de poesía e narrativa, con títulos como O viaxeiro da noite, 5 contos para xugar coa música, As razois da Angélica ou Rebelión na caixa máxica. Convertida nun referente da literatura eonaviega, de dalgúns dos seus poemas fixéronse versións musicadas, entre ellos un titulado A fronteira, que fala da inutilidade dos límites políticos frente á voluntad humana. Un dos cantautores máis conocidos da escena asturiana, Toli Morilla, puxo música a estos versos nel disco Entropía, quizabes de lo millor que ten publicado este intérprete. A cántiga amaña unha simbiosis perfecta entre a música e a poesía da Aurora García Rivas. Hay sitios que, donde quiera que se mire, están siempre de otro lado. Pero no hay rayas, ni benditas ni malditas, que no crucen las voluntades. A nosa fronteira é o río, porque a da historia nunca valera pra nada. No inverno na chalana, no brao entre as anguías e as oucas pisando as pedras redondas. Poñamos unha ponte cada vez que cruzábamos a raya, que cruzábamos a raya. Traíamos sempre a pegada nas bocas, terra do outro lado, tanta lo menos como levábamos da nosa, como levábamos da nosa. A nosa fronteira é o río, porque a da historia nunca valera pra nada. No inverno na chalana, no brao entre as anguías e as oucas pisando as pedras redondas. Poñamos unha ponte cada vez que cruzábamos a raya, que cruzábamos a raya. A nosa fronteira é o río, porque a da historia nunca valera pra nada. No inverno
na chalana, no brao entre as anguías e as oucas pisando as pedras redondas. Poñamos unha ponte cada vez que cruzábamos a raya, que cruzábamos a raya. La variedad occidental de la lingua asturiana caltiense todavía bien viva nos concellos onde se fala, entre ellos Cangas del Narcea, donde lle originario Ignacio García Alonso, conocido literariamente como Nacio y Riguilón, concretamente el so pueblo de nacencia lle Mual. Este autor pertenece a la generación que dio aliento y puxo al asturiano occidental nos años 80, junto con otros escritores como Roberto González Quevedo, José Álvarez Pin, José María Rodríguez, María Esther García López, Antón García o Xoán Bello. Nacio y Riguilón foi un de los fundadores del grupo de escritores na asturiano occidental llamado Pesicia, en referencia a la tribu astur que habitaba aquella zona de Asturias, los pésicos, y autor d'obres tanto de creación, poesía infantil, como de estudios etnográficos o sobre la literatura oral, entre ellas L'Aguinaldo nel suroccidente de Asturias, D'un tiempo que foi, Las vacas na escuela o Historias y a cuentos de tradición oral. El su impulso creativo nace de la idea de perda, cuando el poeta darse cuenta de que el mundo en el que vivió hasta la su mocedad, en el monte Alto Cangués, va desapareciendo. Un paisano suyo, Pedro Pereira, tiene puesto música a dellos de los sus poemes, que quedaron grabados en el primer y único trabajo que publicó y que llevaba por título el nombre del pueblo cangués de este cantautor, Xedré. Un ejemplo y el cantar titulado Ya n'hai de bien a mía casa. Ya n'hai de bien a mía casa, a escuitar las queixas de luz que como yo choran na noite. Solo yo falo comigo na escuridade a deitu e a blinco tu niego alrededor de la chariega. Y a choro, choro es consular. Y a choro, choro es consular. Ornio guía neiro. Ya n'hai de bien a mi casa, a escuitar las queixas de luz que como yo choran na noite. Y a choro, choro es consolar. Y a choro, choro es consolar. Unio via valeiro.
de los escritores con más sonadía y prestigio dentro y fuera de Asturias y el turonés Xandru Fernández. Foi promotor de delles iniciatives culturales y con nada más 20 años publicaba el so primer poemario y la so primer novela. Darreu vendrían dellos de los premios literarios más importantes que se conceden en les lletres asturianes, el Teodoro Cuesta de poesía y el Josefa Xovellanos de novela. Tiene una obra extensa y variada que incluye narrativa, poesía, ensayo y artículos periodísticos, dente la que sobresal los poemarios Primer Bestiario o Les vides incompletes, o les noveles Los homes de bronce o la banda sonora del paraíso. Entre les temátiques que tien trataes nesos noveles tal xénero negro o policiacu y l'históricu, con un estilo muy personal influenciado por otras artes como el cine o la música. Precisamente nesta última ye importante el so labor mientras un tiempo como lletrista de la banda de rock avilesina Dixebra, para la que compunxo los textos de Bien de Cantares, entre ellos los de algún de los míticos de este grupo. Pero lo que vamos a sentir ya al grupo Llangres faciendo un tema basado en el poema La Povisa de Xandru Fernández, donde al folk propio del su estilo amiesten en esta ocasión arreglos más pop y la voz de Esther Fonseca. Tapándome el mirar de los dos huellos y nacer hacia agosto, los recuerdos del que fue un diamante, Viesca y cielo, donde vir cabalgar la crin del viento. Apándome el mirar de los dos huellos y nacer de agosto, los recuerdos del que fue un diamante, Viesca y cielo, donde dir cabalgar na crin del viento, donde dir cabalgar na crin del viento. Apándome el burbus de la torrisa y na pluma de abril toda mi ardicia al besar el yugar de alborecida, donde en vez del tu cuerpo la povisa, donde en vez del tu cuerpo la povisa. Con las piernas
Losada y el nomatu literario col que firmaba la poeta valdesana Carmen Losada Rico, nacida na capital del concello, Chuarca, en 1921, y afincada en el pueblo de Trevías mientres dellos años, onde medra sintiendo la fala característica del lugar. De formación autodidacta, comienza a escribir tanto en asturiano como en castellano de bien moza, y failo utilizando un estilo muy cercano al de la poesía oral popular, teniendo como modelo a otro valdesán ilustre, Fernán Coronas, un de los poetes más destacados de la generación anterior a la Guerra Civil, a quien la misma Nené Losada llegaría a conocer de neña. Foi una muy buena recolledora de literatura oral y mostróse como una autora abondo capacitada para, con ese material tradicional, facer una obra d'un calau lírico fondo y una sonoridad bien prestosa. Entre los sus libros más destacados están Cantares valdesanos, Ente apigarzos y El nome de las cousas. A lo largo de la su vida diva recibir de ellos homenajes y reconocimientos, como la medalla de plata de Asturias en el año 2005 o el nomamiento de fía predilecta del Concello de Valdés en el 2008. Nené Losada morrería a los 87 años en el 2009. Una muestra musicada de la su poesía inspirada en la tradición oral y el tema que vamos sentir darreu, interpretado por la cantadora de tonada Liliana Castañón, que en el so disco En el Café de la Esquina, donde entemez canción asturiana y jazz, incluye una pieza titulada Vaqueires d'amor, basada en los versos de la escritora valdesana. Quiso faceme rebelgo, se lo me de la mi hermana.
los escritores nacidos na década de los 70, un de los más reconocidos y el ayerán Pablo Teixón, del pueblo de Felechosa. Dios a conocer al algamar el premio de poesía Nené Losada del Concello de Valdés nel año 2005, col poemario titulado Tolesiendes, al que deben seguir otros gallardones como el Teodoro Cuesta del Concello de Mieres o el Xoán María Cebal del gobierno asturiano. Teixón, experto en filología asturiana y docente de profesión, aportan a su obra el lenguaje del so concello de nacencia, enlazándolo con la tradición literaria universal. Nos sos poemes, los grandes temes y argumentos del arte dan paso a la naturalidad de los sentimientos. Según él mismo comenta, pese a que lleva décadas oficiándose el funeral de la poesía, siempre resurge de la so ceniza porque acaba resultando necesaria. A más de esta xera poética, también tiene colaborado como letrista de grupos musicales y cantautores como Dixebra, Verdasca, Toli Morilla o Alfredo González. Bona parte de todo este traballo tiene lo recollido en el volume Media Vida, Poemes y Cantares. Col cantautor turonés Alfredo González tiene publicado en Comuña un traballo titulado Dobleces, nel que fai expresamente pa'l disco un bon garrapieu de lletres. Entre elles esta, La última fuella. Siento que agora llena por mí, lleva un cuchillo y unas manes. Qué pocas cosas viven aquí, creo que solo palabras. Sé que me va a matar el tacto del aire, el tacto sutil. Resulta imposible fugir, nada más aguardo el instante. Qué pocas cosas viven aquí, creo que solo palabras. Sé que me va a matar el roce del aire, el roce sutil. Huella por resistir, vuelo final elegante. Qué pocas cosas viven aquí, creo que solo palabras. Sé que me va a matar el tacto del aire, el tacto sutil. Lubiedín Xoán María Cebal nació en 1815 y morrió en 1895 na capital de Asturias. Foi un defensor acérrime del tradicionalismo y militante del carlismo, hasta el punto que tuvo que exiliarse en Francia después de la última guerra carlista mientras un tiempo. Y un de los clásicos de la literatura asturiana. Destacó por sus traducciones de Horacio, el principal poeta lírico y satírico en latín, al nuestro idioma,
y por la obra titulada Cantar y más cantar, un poema llargo en el que describe Asturias. Nel fala de la so naturaleza, del agua, los montes, los praos, les cases o los animales, en sin escaecer tampoco a los hombres y mujeres que la habiten, los sos labores y padecimientos, o les sos fiestes y diversiones, nos que el cantar está siempre presente. El escritor y crítico literario Antón García considera esta creación como el primer poema nacional asturiano. Foi Arcebal, un poeta que nun se prodigó mucho y la so producción nun ye muy grande. De toles maneres, por so rigor lingüístico y calidad literaria, está considerado un de los mejores ejemplos de la creación poética en asturiano del siglo XIX. Una de las obras más importantes es la poesía titulada La Fonte de Fascura, escrita en el año 1878, donde describe la agua pura y las propiedades del agua de este manancial. Este texto fue musicado por un grupo xixonés de vida curtia llamado Estolaxe, que precisamente nada más dejaría grabado un cantar con este poema a mou de lletra. Bajando el puerto el sueve, dan talloso la falda y Duruyan Xuntino pos una piedra al gama, esquita de la peña, la fonte cae más guapa. Del yau del saliente que lle perón de mana y que costuda un poco hasta una riega baja, traviesa la haciendina que va a su mesma entrada. Oh fonte de Fascura, mi ofrenda ya está blanca, y anda cuando en ti pienso, no sé lo que me pasa, si duermo estoy despierto, si ya verdad se sueña, soñara y si la dicha más que ya fue soñada, por un sinfín durara, que nunca es con soñara. Fecho en muchos filos que el un tras l'otro escapa, perdelles de resquiebres del tanque que la ampara, descendo y desdescendo el bravo adelante es varia. Y menien lesos fuelles al palduda que agua, igual que si quisieren pagayan si la gracia, les plantes y las flores que salen de la campa. Oh fonte de Fascura, mi ofrenda ya está blanca, y anda cuando en ti pienso, no sé lo que me pasa, si duermo estoy despierto, si ya verdad se sueña, soñara y si la dicha más que ya fue soñada, por un sinfín durara, que nunca es con soñara. La relación entre literatura y música asturiana viene produciéndose de manera avezada desde por lo menos los primeros años del siglo XX, cuando autores como Pin de Pría, Teodoro Cuesta o Marcos del Torniello componen de ellos textos pensados para ser cantados, mayormente
por agrupaciones corales. Na actualidad, también hay escritores que fixeron les veces de lletristes para determinados grupos o solistes, entre ellos el mierense Ismael González Arias, quien é autor d'una obra extensa que inclui cuentos, noveles, libros de viajes, ensayos o artículos periodísticos. Entre la so producción destaquen títulos como les noveles El cuarto negocio o En busca de xovellanos, o los ensayos Historia de la música asturiana o La asturianada. Tiene el saber de algunos de los premios literarios más importantes de Asturias, entre ellos el de novela Xosefa de Xovellanos, que concede el gobierno asturiano y que ganó en varias ocasiones. El su estilo suele caracterizarse por el empleo de un lenguaje cercano a la oralidad y especialmente por la ironía y el humor. Entre los artistas con los que tiene colaborado componiendo lletres para ellos está Fernando Valleroso, una de las voces moces más reconocidas de la tonada, aunque en el su segundo disco en solitario, titulado Con estes y otras palabras, se pártase de ese estilo y adiéntrase n'otros como la canción Guixera. El tema que lo abría, A mano izquierda del mundo, contaba con una letra de Ismael González Arias. A mano izquierda del mundo según vienes de la mar. A mano izquierda del mundo según vienes de la mar. Tendida a la ayuna, morena. Y un barco varado en tierra que no sabe navegar. Tendida a la ayuna, morena. No soy barco, que si montaña de sal, que me convertí en estatua de tanto mirar para atrás. No soy barco, que si montaña de sal, que me convertí en estatua de tanto mirar para atrás. Y hay una se está poniendo del color del azafrán. Y hay una se está poniendo del color del azafrán. Tendida a la ayuna, morena. Eles y arimes vecíes con la ñublina del mar. Tendida a la ayuna, morena.
Entre la generación que se incorporó a la literatura en asturiano en los primeros años del presente siglo, destaca el nombre del candasín Xur de Fernández. Licenciado en Filología Hispánica y especialista en lengua asturiana, de la que lle docente, dióse a conocer en un primer momento como narrador, cuentista y novelista, con obras como Volver, El color del escaezu, Intento de escritura o Díes d'hivierno, libro de relatos curtios col que ganó el premio Llorienzu Novomier de la Academia de la Lengua Asturiana en el año 2008. Pero yo también poeta, faceta en la que tiene publicado el volumen titulado Difícil, col que ganó el premio Fernán Coronas en el 2013, convocado por la Sociedad Popular La Regalina de Cadabeu, Concello de Valdés, y autor de textos dramáticos y de bien de libros pa neños y neñes, como L'árbol de la verdad, Antón quería ser portero o Ariel y Berta, excursión pel Cabo Peñes. A más de todo ello, está muy vencellao al so concello carreño y lle un gran conocedor y defensor de les sos tradiciones y costumes, formando parte del grupo de baile San Félix. Aunque no se prodiga mucho en el labor de facer textos para ser musicaos, sí que tiene colaborado de vez en cuando con algún grupo, como y el caso de una formación joven llamada Cerezal, que a la sonoridad folk a mí estén les maneres pop, sobremanera na voz. Nel so disco de presentación incluí en un cantar con letra de Xur de Fernández titulado Con los huellos cerraos. Los dos huellos cerrados duermen en sin mirar lo que yo os quiero decir. Cansados de la noche, esperen que yo faiga por llevarlos junto a mí. Los míos huellos cerrados intenten describir lo que siento en este alborecer, sentado enfrente de ti, en este domingo silencioso, perdido en mitad de un parque, perdido en mitad de la ciudad. No te muevas, durmamos guardando este momento que de seguro no se va a repetir. Despertar
Marcos del Torniello, de nome verdaderu José Manuel García González, nació en Santiago de Ambiedes en 1853, concello de Gozón, aunque tuvo más vencellau al vecín d'Avilés. Foi colaborador habitual d'abondes publicaciones periódiques y fundador d'otres. La so popularidad va venir de la so obra escrita en lingua asturiana. Tambor y gaita y el so primer llibru, un conxunto de versos de calter costumista y humorístico. A esti síguenlu La Esfolleta y Colasón de Patagorda y ¿En qué falto yo a da quién? Dos pieces teatrales curties también de calter costumista. Nel año 1925 publica Orballos de la Quintana, quiciabes la su obra más conocida, con prólogo de Armando Palacio Valdés y portada del pintor Paulino Vicente. Pero, en sin duda, por lo que Marcos del Torniello diva pasar a la posteridad, ye por ser el autor de la habanera titulada Gozoniega, conocida popularmente como Soy de Verdicio, una de las piezas más cantaes del repertorio coral asturiano e interpretada por bien de artistas del país. Una versión muy especial ye la que fixo el cantante Chus Pedro en el so primer disco en solitario, que titulaba The New Blue Yorpin, del año 2003, donde adaptaba perfectamente al su estilo este cantar conocido en toda Asturias. Y de Verdicio nació a la vera del Cabo Peñes junto a la mar. No hay tocinos na sopanera, pero hay gavitos a los colgar. Despierta al riscar el alba, da un brinco en el xergón y va a collerles verdes pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos al mes vas y a la villa al mercado, todos la miren de yao, ya dicen neña que guapa ye. Todos la miren de yao, ya dicen neña que guapa ye. Tiene un mozacu que la cortesia y que fai pliscos fai la rabiar, y a veces berra como una ovella porque con ella se quiere casar. Él dice que ye molinero, que gana todo cuanto quiere, y que si no ye primero será el chinero la so mujer. Si una vez o dos al mes vas y a la villa al mercado, todos la miren de yao, ya dicen neña que guapa ye. Todos la miren de yao, ya dicen neña que guapa ye. Dende
hai xa uns anos a literatura en gallego-asturiano e el interés por esta lingua, falada nos concellos entre os ríos Navia e Lleo, medraron abondo pol labor de creadores de xeneracións distintas. Un dos maiores impulsores desta medría é el tapiego Xosé Miguel Suárez, nacido nel lugar de Mántaras. Bon conocedor desta lingua, a súa obra é diversa e nella podemos atopar artículos sobre cuestións de etnografía, toponimia, dialectoloxía e literatura, estudios sobre a música tradicional ou sobre el teatro popular, vocabularios como el de Mántaras ou traducións de escritores gallegos como Carlos Casares ou Eduardo Blanco Amor. Nel plano da creación literaria ten editados 3 poemarios, Vidureiras de inverno, Nas arribadas e Auga mansa, onde se amostra como un poeta sólido e de voz inconfundible, enraizado na súa terra natal, que vive con pasión e señardá. De ralo en ralo, encárganlle de algúa lletra para musicar, como foi el caso del dúo formado por Igor Medio e Lisardo Prieto, que nel seu disco titulado Dual fixeron unha cántiga ben guapa con un texto de Xosé Miguel Suárez dedicado ás terras al pé da Serra Boalesa de Penouta. Llegó al pé del lugar, paredes de pedra y barro, allí vivirán os ous, na terra sempre dobraos. Maio petaba na vida, nel corazón outro tanto. Renembraron-se os nomes que escuitara moi de neno, nomes caltridos do orballo, palabras chías de cerzo. Volveu os ollos pra serra e abriu el alma da feito. Crisou el brillo del agua na rosada da mañá, viu os poltros nas campeiras, viu as bruites engalar, viu el sol abrirse paso entre mares duz moural. Sin saber donde chamaba, sentiu que falaba terra, e a terra dixulle verzo, enxame e flor de ganceia, dixulle boi e semente, eixada, mulin e pedra. Faloulle moi a xeitín de l'erva que medra neta, das canas que ainda retonan e da xente corachega que non esqueceu a luita por futuro que ainda espera.
brincando el rigueiro entre toxos y carqueixas y un escogido agalloso retrona entre as vidureiras. La poesía de calter ruralista y bucólico y algo que se dio abondo entre los escritores en lengua asturiana de finales del siglo XIX y principios del XX, con Teodoro Cuesta o Marcos del Torniello como nomes más destacados de esta tendencia. A ella hay que escribir también a José González Quevedo y Llanos, conocido literariamente como Pepín Quevedo. Nació en Ferroñes, concello de Llanera, en 1849, pero avilesín de adopción, ya que pasó buena parte de la su vida en esa ciudad. Después de varios trabajos, fue nombrado secretario general de la Universidad d'Uvieu, cargo que ejercería hasta la su muerte en 1911. La su obra non ye muy abundante, y en ella destaca sobre todo su primer poema, un texto largo titulado La batalla del Sao del Indio, enmarcado dentro de la Guerra de Independencia de Cuba, y que fue publicado con un prólogo de Clarín. Otro autor ilustre, el nicaragüense Rubén Darío, dijo de él que era el cantor del humorismo y gracia de la poesía asturiana. La obra de Pepín Quevedo tan llena de ironía y sarcasmo y suele calificarse como festiva. Estas características tan presentes en el poema Nesti Mundu Traidor, donde fala de la bebida asturiana por antonomasia, la sidra. Precisamente, una banda de rock como Dixebra escogió parte de este texto para componer una de sus canciones más conocidas y demostrar que una letra fecha hay más de 100 años puede tener anguaño validez y las generaciones más nuevas identificarse con ella. Cuando un viento risca el invierno, sidre del Duerno quiero sorber y farto de ella y de Boroña, con media moña, medio cayer. Y tien que tienes y va picando, dir triando pa' cabullar, y a la miope pa' fa regolpinos con los huellinos medio al cerrar. Siento la sangre que me retoza porque de moza y el calzón será la sidre nuevo, la que me prueba tal de pistón. Mientras la sidre yo la bendizco, hecho y un pizco a la leoné, y ella va haciendo 1000 patagüeyes, digo los huellos lo que yo sé, que en este mundo traidor, donde el cuerpo se caraza, con sidre y una rapaza, pásase de lo mejor. Sidre, quiero castañes y 4 argaños para ensalzar y rellámbeme con la mano puesto mucho de impuesto para reeditar y ya cuida la filo será que me fluyera para hacer después un taragaño la llamioneña dejando y seña pa' más de un mes que en este mundo traidor donde el cuerpo se caraza, con sidre y una rapaza, pásase de lo mejor, que en este mundo traidor, donde el cuerpo se caraza, con sidre y una rapaza, pásase de lo mejor. Una de las figuras más interesantes de lo que dio en llamarse Generación del Surdimiento fue Andrés Solar,
naciu na parroquia xixonesa de Deva. Escritor, poeta y militante asturianista bien activo nos años de la transición, diva morrer nun accidente de tráfico en el año 1984. Falante de asturiano dende neño, comenzó la su actividad literaria en 1979, ganando dellos premios y destacando por el empleo de una lingua rica y traballada, pero siendo fiel a la fala del pueblo. Los suyos son poemas sin artificios que van directos al corazón, que traten de la soledad, el amor, la amistad o la solidaridad. A más de poesía, también escribió narrativa, entre ella cuentos y una novela curtia. Nos pocos años que van desde que se fai socio de Concello Bable hasta la so trágica muerte, desenvolvió una actividad frenética en muchos campos que fixo d'él una persona muy querida, apreciada y reconocida. Publicó artículos na prensa, ganó los primeros premios literarios, dio clases na Universidad Popular, foi miembro de la Academia de la Lingua Asturiana, colaboró en teatro y otras asociaciones culturales. De entre los 40 poemas escritos por Andrés Solar, destaquen los dedicados a Asturias y a la lengua asturiana, con una estructura y una musicalidad que de ellos grupos supieron ver, haciendo cantares con ellos. Por ejemplo, col titulado Hay que seguir, que la formación Escama la Rede incluía en el su primer disco. Que se llamen como tú y que esperen por ti, que esperen por ti. A vegaes cambien tu cansao que ni siquiera sabrán que tuvimos aquí asolellando un país que cayó una noche a la mar y na noche lo quisieren desear. Aquí con la voz y les manes falando de amor, falando de ti, falando de ti. Pero ya igual hay que hacer del argallo un fuego, del viento un hermano que esparda el calor, que esparda el calor. Y hay que seguir así nadie aquí. Hay que seguir, hay que seguir, así nadie aquí, hay que seguir, hay que seguir.
Si la poesía en asturiano fue la gran protagonista de los primeros años de la reivindicación lingüística moderna, los últimos tiene algamao una importancia y un prestigio bien grande la narrativa y dentro de ella la novela. Un de los éxitos más recientes del género y la obra titulada Lluvia d'agosto del escritor xixonés Francisco Álvarez, que se centra en la vida del legendario anarquista Buenaventura Durruti y el sopasu per Asturias. Con ella ganó el premio de novela Josefa de Xovellanos, el gallardón principal de les lletres asturianes, y fue uno de los libros más vendidos de la nuestra literatura, traducido también a dellos idiomas. A más de ella, tiene publicados otros títulos como Patio de prisión, donde recuelle los artículos escritos mientras estaba preso en una cárcel de Villabona por declararse insumiso al servicio militar. El volumen de cuentos, en pocas palabras, o el ensayo Crónicas d'un pueblo, sobre la banda de rock d'Ixebra. Periodista de formación, también ejerce como traductor, fundamentalmente de la literatura negra o policíaca italiana. Pero otra de les sos facetes esporádicas y la de lletrista para algún grupo musical, como y el caso del proyecto Sonkai System, pal que escribió a costa fecha de ellos textos, y el caso de este, titulado ¿Quién diba dicilo?, sobre la violencia de género. La justificación de la violencia de género, golpe a golpe, verso a verso. Tan xaulada, pero aparte de eso, de algún golpe nada. Muebles que volaban per dentro la casa. Él ya era un bon mozo, siempre saludaba, siempre y era atento y ella tan callada. Tienes derecho a insultarme, tienes derecho a tocarme, tienes derecho a besarme si yo no quiero. Tienes derecho a chantajearme, mucho menos a pegarme. La única madre en mi vida soy yo. Tengo dueño que te cueste comprender. Cuando viven juntos siempre la abrazaba, como si temiera que lo abandonara. Cuesta imaginar que de algo así nada pasara. Tan cerca de nos, tan cerca de casa. No sentimos nada, no oímos